La historia de Natanael. Vamos a ir a Juan 1, 45 al 51, que inicia diciendo: Felipe encontró a Natanael y le dijo: Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Aparentemente aquí las palabras de Felipe son, bueno, pues bastante normales, ¿cierto? Porque pues estaba refiriéndose a un personaje que en ese momento estaba empezando a relucir. Pero vamos a ver el trasfondo de lo que Felipe dijo en ese momento al decir que era hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo de una vez: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y respondió Felipe: ven y ve. Cuando Jesús, versículo 47, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquí empieza el trasfondo grande acerca de entender cómo es que Natanael fue tan presuntuoso al decir de que puede salir algo bueno de Nazaret refiriéndose a Jesús. Y cómo es que Jesús, cuando lo ve venir a acercarse, le dice: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es una pregunta que vamos a ir resolviendo y es algo muy, muy hermoso lo que vamos a estudiar esta mañana. Dijo, 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 49, Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. 50, le contestó Jesús: ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó: de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Entonces nos vamos a concentrar en el versículo 47, antecitos en el 46 también. Vamos a ver lo que dijo Felipe, todo este segmento de pasos que sucedieron y cómo impactan en nuestra vida el día de hoy. Aquí es cuando pues Natanael, Felipe se acercan a nuestro Señor Jesús y vamos a empezar a leer lo que dice el contexto de esta historia más profundamente en el deseado de todas las gentes. Las páginas, ya permítanme un momento, las páginas 113.5, que es donde está anotado, en adelante hasta la 114.5 de la versión electrónica. Entonces vamos a escuchar. Felipe llamó a Natanael. Este último había estado entre la muchedumbre cuando el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús, porque el mensaje de Juan le había convencido en su corazón. Entonces, hay un trasfondo aquí de estudio, de preparación que tuvo Natanael, y fue a través de Juan el Bautista. Y sigamos leyendo, dice: cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios que si el que había sido anunciado por Juan era libertador, se le diese a conocer. Y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Entonces, aquí el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de Natanael, a pesar de que era un hombre israelita, un hombre tal vez común y corriente, pero sin embargo, él estaba estudiando las profecías concernientes al Mesías. Había una inquietud en él a través del mensaje que Juan el Bautista estaba predicando. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera, donde muchas veces habían orado juntos, ocultos por el follaje. Es muy bonito ver cómo la hermana White nos amplía esta inspiración, nos da una idea mucho más clara de lo que fue la vida de estos dos hombres, Felipe por su lado y Natanael por el otro.
El mensaje hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas pareció a Natanael una respuesta directa a su oración. Ambos estaban estudiando, estaban pendientes de las profecías, estaban atentos a lo que estaba sucediendo en ese momento y lo que estaba predicho por los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Dice más adelante, pero la fe de Felipe era aún vacilante, y aquí es donde quiero recalcar en el versículo 45 de Juan 1, dice, leo de la palabra de Dios, Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Dos puntos, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y vamos a entender por qué Felipe dijo esto. Dice, ya leímos que la fe de Felipe era un vacilante. Añadió con cierta duda, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Entonces, si tuvieron ustedes alguna vez una pregunta acerca de por qué Felipe había dicho esto, que era el hijo de José de Nazaret, entonces ya tenemos la respuesta, y es porque a pesar de que Felipe había sido ya llamado, en el versículo 43 está escrito que fue llamado Felipe, él tenía todavía las dudas. Y fue por esto que dijo que era hijo de José de Nazaret. Sigue la lectura de Desato a las gentes 114.1. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael. Exclamó, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Felipe no entró en controversia. Un buen amigo que sabe las intenciones de su otro amigo, que sabe el estudio profundo que tiene, hace que finalmente no entren en controversia, sino que sabe el punto al cual estaba deseando Natanael llegar. ¿Y qué fue lo que le dijo Felipe? Ven y ve. Es decir, que confirmara por él mismo quién era ese Mesías por el cual ellos estaban orando y estudiando para saber si sí era o no era. Pero Felipe, un buen amigo, le dijo, venga y vamos a ver. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, imagínenselo a lo lejos venir, ¿no? He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Sorprendido, Natanael exclamó, ¿de dónde me conoces? Es que es increíble que le haya dicho esas palabras de elogio, es decir, la primera impresión que Jesús le dio a este futuro discípulo fue una bienvenida calurosa, una expresión de amabilidad, de ánimo hacia Natanael, o sea, como diciéndole, lo que usted ha venido haciendo, el estudio que usted ha venido haciendo, ha valido la pena. No ha perdido su tiempo con Juan el Bautista, está escuchando el mensaje que es correcto. Y entonces, claro, sorprendido a pesar de recibir esas palabras de amabilidad, nosotros, tristemente, cuando nos dan palabras de amabilidad, normalmente respondemos es como con ese egoísmo que nos fluye allá adentro. Y bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo así? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? En vez de decir gracias. Aquí está la primera lección. Cuando tengamos la invitación del Espíritu Santo que nos esté hablando y a la vez nos esté elogiando, no por nosotros, sino porque sabemos que hemos tenido la presencia del Espíritu Santo, agradezcámosle con fe esa invitación. Y él dijo, ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y amablemente le volvió a decir, esto lo agrego yo en mis palabras, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Es decir, Felipe había sido llamado. No sabemos cuánto tiempo pasó entre Felipe y la historia entre Felipe, el llamamiento de Felipe y Natanael. Sin embargo, Jesús, siendo 100% humano y 100% Dios, conocía la vida de Felipe y de Natanael. Y por eso es que le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto fue suficiente. El Espíritu Divino que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque presa de la duda y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Encontró la plenitud con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Su fe, la que una vez vaciló, tal vez segundos, minutos antes en Felipe, ahora en Natanael era mucho mayor. Su fe superó a la de aquel que le había traído a Jesús. Respondió y dijo, Rabí,
tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Quiero detenerme aquí un momento y que pensemos. ¿De quién depende finalmente la decisión, el primer paso para encontrar a nuestro Señor Jesús? Solamente de nosotros. Pero es tan maravilloso el mensaje de nuestro Salvador que ni siquiera ese primer paso proviene de nosotros mismos, sino que también hay una influencia oculta, por así decirlo, como un silbo apacible que nos está invitando, nos está diciendo, vaya, vaya, que allá está la solución, allá está la verdad. Pero no podemos llegar a esa verdad por otras personas, por otros seres humanos. Y aquí también nos vamos a centrar en nuestro estudio esta mañana. Continúa la lectura, 114.4 del Deseado de todas las gentes, estoy leyendo. Y retomo, si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver. Esa es la invitación que Felipe, movido por el Espíritu Santo, le dijo a Natanael, ven y ve. Y Jesús después le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Es decir, Él nos ve primero a nosotros, conoce nuestra condición, nos hace un llamado de invitación a través de la influencia como un silbo apacible del Espíritu Santo y nos dice, ven y ve, conoce. Y aquí quiero dirigirme a testimonios para los ministros, lo que nos tiene que decir acerca de esta historia maravillosa, el contexto que tiene aquí detrás acerca de la historia de Natanael. Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. Estoy leyendo página 109, párrafo 4. No debe confiarse en nadie para que piense por nosotros. No importa de quién se trate o cuán elevado sea el puesto que ocupe. No hemos de mirar a nadie como criterio para nosotros. Debemos aconsejarnos sí mutuamente y estar sujetos los unos a los otros, pero al mismo tiempo debemos ejercer la capacidad que Dios nos ha dado para saber cuál es la verdad. Nuestro Señor a cada uno nos ha dado una capacidad, un criterio, una conciencia. Su ley está grabada en nuestras mentes, en nuestros frontales, allí de donde nace la razón. Y allí tenemos la posibilidad de poder entender cuál es la voluntad de nuestro Salvador para cada uno de nosotros. Dice allí, cada uno de nosotros debe pedir al cielo la iluminación divina. Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba en el día de Dios. Constantemente un ejército se está preparando para el momento en que venga la batalla. Y así no tengan batalla el siguiente día, así no lo sepan, igualmente se están ejercitando. Están comiendo correctamente, están ocupando su mente en cosas que pues los mantengan fuertes y asimismo físicamente. Es ese ejercicio el que debemos hacer nosotros diariamente, estarnos preparando para esa prueba del día final de nuestro Dios. No debemos ser obstinados en nuestras ideas y pensar que nadie debe interferir nuestras opiniones. Vamos a escuchar esto atentamente, que fue el maravilloso ejemplo que nos dio Felipe y que está registrado en la palabra de Dios versus lo que hizo Natanael. Y estos dos. Entonces vamos a escuchar. Cuando un punto de doctrina que no entendáis llegue a vuestra consideración, id a Dios sobre vuestras rodillas para que podáis comprender cuál es la verdad y no ser hallados, como lo fueron los judíos, luchando contra Dios. Mientras amonestamos a los hombres a precaverse de aceptar cualquier cosa a menos que sea la verdad, debemos también amonestarlos a no poner en peligro sus almas rechazando mensajes de luz. Y eso fue lo que hizo Felipe con Natanael. Le dijo, venga y vamos a ver, o sea, hemos encontrado, según lo que creemos al Mesías, aún tenemos dudas, porque es que Felipe le dijo, es que es hijo de José de Nazaret. Y pues despóticamente Natanael dijo, bueno, y es que algo bueno puede salir de allá, pero lo que hace un buen amigo y lo que hace una persona que está imbuida por el Espíritu Santo es hacer
acercar a nuestro Señor a esa persona y probar la verdad por ellos mismos, ir y ver. Continúo, dice, mientras amonestamos a los hombres a precaverse a aceptar cualquier cosa, a menos que sea la verdad, debemos también amonestarlos a no poner en peligro sus almas rechazando mensajes de luz, sino a salir de las tinieblas por el estudio fervoroso de la palabra de Dios. Había un mensaje de luz que Felipe le estaba entregando a Natanael. Y como ellos dos habían estado orando muchas veces, tal vez debajo de esa misma higuera, debajo de ese follaje grande de ese árbol, consagrando sus vidas a nuestro Dios y queriendo entender la verdad, Dios en su misericordia les proveyó esa verdad. Cuando Natanael fue a Jesús, el Salvador exclamó, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús respondió, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y Jesús, óiganlo bien, nos verá también en los lugares secretos de la oración si buscamos luz para saber cuál es la verdad. Hay otro texto que dice la hermana White, voy a parafrasear, y es que cada vez que un ser humano se acerque en oración y en estudio fervoroso, nunca será dejado en tinieblas, porque el que quiere buscar a nuestro Salvador, cientos, si no miles de ángeles se acercan a él para poderlo socorrer y proveerle esa luz que está buscando. Si un hermano está enseñando testimonios para los ministros, página 110, párrafo 3, está enseñando el error, los que ocupan puestos de responsabilidad debieran saberlo. Y si está enseñando verdad, deben ponerse resueltamente de su lado. Todos nosotros debemos saber lo que se enseña en nuestro medio, pues si es la verdad, necesitamos conocerla. El maestro de la escuela sabática necesita conocerla. Aquí estamos en una escuela sabática y todo alumno de la escuela sabática debería comprenderla. Es decir, lo que yo les estoy diciendo en esta mañana, que estoy compartiendo un tema con ustedes, también ustedes tienen que verificarlo, saber por ustedes mismos si lo que está aquí escrito, lo que yo estoy diciendo es carreta o es verdad. Todos tenemos la obligación hacia Dios de comprender lo que Él nos envía. Él ha dado instrucciones por las cuales podemos probar toda doctrina. Por ejemplo, tenemos la promesa en Isaías 8:20, ¿cierto? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, ¿es por qué? Porque no les ha amanecido. Pero si está de acuerdo con esta prueba, ¿cierto? A la ley y al testimonio, no estéis tan llenos de prejuicio que no podáis aceptar un punto, sencillamente porque no concuerda con vuestras ideas. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiese pasado con Natanael si hubiese tenido orgullo en su corazón al decir que pues todavía no es el momento, que es que Juan como que está muy loquillo expresando este tema, ese hombre como que, pues a ver, se está vistiendo de pieles del tejón y comiendo miel y viviendo como una vida demasiado abnegada y por allá retirado en el desierto y dice que bautiza gente? Y se supone que el Mesías pues es alguien que pues va a ser el que nos va a libertar de los romanos y pues será que esto va a tener solución realmente para nuestro problema como pueblo de Israel. ¿Será que va a venir el Mesías? Él no tuvo esa pretensión, él no tuvo ese prejuicio. A pesar de que dudó, a pesar de que su amigo Felipe había lanzado aparentemente una duda contra él al decirle que es que era de Nazaret, él tenía una fe mucho más grande y ya el Espíritu Santo había entrado en su vida y fue tan impresionante la obra del Espíritu Santo en la vida de él por el estudio que él había decidido hacer, que cuando vio a Jesús y comprendió realmente quién era, a pesar de tener pues que pues él dice la inspiración que cuando se le acercó pues lo veía como medio pobrecito, así como que con la ropa no muy, pero él vio mucho más allá y se concentró en el estudio que él había estado repasando. Tal vez Isaías 53, quién sabe cuántos textos habrá leído más, los salmos acerca del Mesías sufriente, o sea, y pudo entender finalmente que nuestro Salvador era el Hijo de Dios. Y tal fue que él le dijo, versículo 49, capítulo 1 de Juan, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Imagínense eso, cómo habría llenado el corazón de Jesús de satisfacción de saber que un israelita fiel
lo estaba proclamando rey, no por pretensión de él, sino porque él sabía que a pesar de la incredulidad del pueblo de Israel, unos pocos, así como Natanael y Felipe, creían verdaderamente en él. Entonces, aquí vemos una ilustración pequeña acerca de lo que debería ser nuestro estudio, ¿no? Vemos a este perrito, a este gatico, aquí lo puse como para ilustrar, ponerle un poco de dinámica al asunto y contrastar, ¿no? Ver cómo esta mujer está un poco angustiada leyendo tanto tema y no comprendiendo. Tal vez así estaban Natanael y Felipe en un tiempo. Tal vez no podían dormir de estar yendo y viniendo, estudiando, intentando entender las profecías. Sin embargo, un estudio minucioso por ellos mismos, a través del Espíritu Santo, se dejaron de cuestionar en un punto, confiaron plenamente en lo que Juan el Bautista inició a predicar y ellos mismos fueron a confirmarlo al ver a nuestro Señor Jesús. Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección ¿de qué? De la autoridad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de la oración. Y tenemos ayuda, miren lo que sigue diciendo, los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Así que tenemos que dar ese primer paso y ese primer paso no va a ser tan difícil porque incluso no proviene de nosotros ese paso. Pero humanamente tenemos que darlo y humanamente tenemos que pedirle a nuestro Salvador que podamos dar ese paso para que Él empiece la obra de salvación y de transformación en nuestras vidas. Aquí la obra entonces del Espíritu Santo. Y nos vamos a referir a Lucas 24, versículos 48 y 49. Y lo que seguidamente nos vamos a referir se encuentra en Recibiréis Poder, 5 de junio. Es muy acorde a lo que esta semana en nuestra casa estuvimos estudiando. Vamos a ir a nuestras Biblias, Lucas capítulo 24. Vamos a ir a los versículos 48 y 49. Y dice: vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y vamos a ver cómo esta historia de Natanael y Felipe se relaciona con lo que sucedió en el Pentecostés. Inicia diciendo: después del derramamiento del Espíritu Santo e investidos por la armadura divina, los discípulos salieron con el propósito de testificar acerca de las maravillosas historias del pesebre y de la cruz. Aunque sencillos, estos hombres llevaron la verdad. Después de la muerte del Señor, el grupo se sintió desamparado, frustrado y desanimado como ovejas sin pastor. Sin embargo, ahora salieron a testificar de la verdad sin más armamento que la palabra y el poder de Dios, que les dieron el poder para vencer toda oposición. El Salvador había sido rechazado, condenado y clavado en una cruz ignominiosa. Los sacerdotes judíos y las autoridades habían declarado con desdén, cita Mateo 27:42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Y lo que sigue diciendo entonces: sin embargo, aunque la cruz fue un instrumento de tortura y vergüenza, llegó a ser un símbolo de esperanza y salvación para el mundo. Los creyentes fueron reanimados, la desesperanza y la sensación de desamparo los abandonó. Entonces, y en virtud de que ahora estaban unidos por los lazos del amor de Cristo, el carácter les fue transformado. Y quiero que nos cuestionemos aquí. Este es un mensaje que la hermana White da en los materiales para 1888. Y recordemos el sábado pasado lo que estuvimos hablando, que estamos en Kadesh Barnea, ahí antes de entrar en las puertas de Canaán, y esos gigantes nos están acechando para no
permitirnos ver la luz que el Espíritu Santo ha derramado sobre su pueblo y así poder avanzar. Pero aquí dice que entonces, y en virtud de que ahora todos estaban unidos por los lazos del amor de Cristo, el carácter les fue transformado. Desprovistos de riquezas y aunque por la manera de expresarse los demás los consideraban como pescadores ignorantes, en virtud de la obra del Espíritu Santo, llegaron a ser poderosos testigos de Cristo. Nuevamente nos reafirma que es que no es por lo bueno que yo sea, que es que no es por la ley que yo recibí en el monte Sinaí, no es por el tiempo que yo haya durado con esa ley a mis espaldas, para que luego a las puertas de entrar a la Canaán celestial me falte tanta fe que vea a los gigantes como un problema demasiado grande que resolver y no vea al Dios de esos gigantes al que también los formó y que también los puede derribar para demostrarnos a nosotros que no es por nuestra voluntad, que no es por la ley, que no es por lo maravilloso que podamos hacer de buenas obras, sino es por la justificación mediante la fe en creer que Cristo me puede transformar a pesar de mis pecados. Y esa obra, ese entendimiento, solamente lo da el Espíritu Santo. Continúo, sin honras terrenas o reconocimiento social, fueron héroes de la fe. De sus labios brotaron elocuentes palabras divinas que estremecieron al mundo. ¿Y por qué estremecieron al mundo? Recordemos en cuántos idiomas ellos podían hablar. Y habían ido a la universidad para estudiar lenguas extranjeras, romances, antiguas, habían estudiado gramática del griego o latino o etcétera, ¿no? Eran pescadores, recordemos de dónde venían. Los capítulos tercero, cuarto y quinto de Hechos, tengámoslo en cuenta para que los volvamos a leer, registran los detalles de su testificación. Los que rechazaron y crucificaron al Salvador esperaban que los desanimados y cabizbajos discípulos volvieran las espaldas al Señor. Pero aquí vemos cuántas personas, esto es una representación sencilla y gráfica de lo que sucedió en ese momento cuando ellos les predicaron a multitudes enteras. Aquí se supone que está Pedro y Juan y los demás discípulos, ¿no? Sin embargo, atónitos tuvieron que escuchar el audaz testimonio que ellos dieron con el poder del Espíritu Santo. Y sigue diciendo lo que está en pantalla, las palabras y obras de los apóstoles representaron también las expresiones y el ministerio de su maestro, que los demás no pudieron menos que reconocer que hablaban en forma semejante a Cristo como resultado de haber aprendido de él. No mucho antes Pedro lo había negado, pero había aceptado con humildad el camino que él estaba abriendo, que Jesús le estaba abriendo a Pedro. Y durante 3 años y medio estuvo caminando con él. Y a pesar de que en ese último momento él falló, no cayó tan hondo y no fue tan egoísta como lo fue Judas, sino que se acordó de las palabras de Cristo. Recuerden, Jesús estaba siendo enjuiciado por los sacerdotes y una mirada traspasó a Pedro desde lo lejos y él entendió solamente con una mirada porque ya había conocido a su Salvador y entendió el perdón, la justificación. Él creía haber hecho por sus propias obras, por su propia benevolencia, por su elocuencia, por ser tan ágil para hablar, incluso con las manos hasta cortarle la oreja al siervo. Pero él mismo se dio cuenta que por más ley que él siguiera, por más normas que él tuviera en su mente, por más justo que hubiese sido aparentemente en sus obras, no podía menos que perderse. Y sin embargo, cuando retornó su vista a Jesús, a lo lejos, vio su carácter reflejado en el espejo que es nuestro Señor Jesús y aceptó su debilidad y vemos que se arrepintió, que lloró amargamente, pero fue que después uno de los apóstoles que más impacto tuvo, tanto que la hermana White nos dice acerca de los demás que no pudieron menos que reconocer que hablaban en forma semejante a Cristo, es decir, habían sido transformados, lo que leímos anteriormente, habían sido cambiados totalmente su carácter para finalmente reflejar ese carácter precioso de nuestro Salvador. Y dice, Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos.
Es el Espíritu Santo lo que iluminó a estos apóstoles, es el Espíritu Santo el que infundió aliento y vida a la vida espiritual de Natanael y de Felipe. Y como nuestro Señor Jesús, debemos estudiar las Escrituras como niños, como pequeños niños. Vamos a ir otra vez al deseo a toda la gente y vamos a ver el contexto maravilloso de la vida de nuestro Salvador en su niñez y cómo es que Él se preparó a tal punto de tener una conexión tan firme con su Padre que siendo humano también le podía decir a Natanael, antes de que Felipe fuera, yo te vi estudiando en la higuera, porque es nuestro Salvador. La vida de Jesús, leo desde a todas las gentes, página 52. Estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como niño, pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en él. Sin embargo, no estuvo exento de tentación. Es que Jesús tuvo prioridades. Es que Jesús era el Hijo de Dios. Es que el Espíritu Santo ayudó en la concepción de María y entonces tenía 50% de probabilidad de poder ser mejor que nosotros. Escuchemos atentamente, escuchemos porque esto que acabo de decir no es verdad. Sin embargo, no estuvo exento de tentación. Los habitantes de Nazaret eran proverbiales por su maldad. Y la pregunta que hizo Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Demuestra la poca estima en que se los tenía generalmente. Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Y agradezcámosle a Dios que tengamos problemas. Si estamos demasiado bien, pues realmente no vamos a aprender nada, pero por las pruebas y por ese desierto en el cual estamos caminando, debemos aprender que nuestro Salvador quiere enseñarnos algo importante. Vuelvo a leer, Jesús fue colocado donde su carácter iba a ser probado. Le era necesario estar constantemente en guardia a fin de conservar su pureza. Estuvo sujeto a todos los conflictos que nosotros tenemos que arrostrar a fin de sernos un ejemplo en la niñez, la adolescencia y la edad adulta. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos, no tenemos excusa. Nuestro Salvador entiende perfectamente por lo que podemos estar pasando. Y precisamente por eso quiere darnos esas instrucciones de que por nosotros mismos estudiemos su palabra, porque sabe que si no lo hacemos como este niño que está aquí en la imagen, vamos a ser llevados por vientos de doctrinas y aún más en este tiempo que se nos quiere cambiar la forma de pensar a través de todo este tema de las vacunaciones y a través del miedo que se está infligiendo para que nos alejemos de nuestro Dios y que realmente nos consagremos para depender únicamente de Él. Leo lo que está en pantalla. Satanás fue incansable en sus esfuerzos por vencer al niño de Nazaret. ¿Fue qué? Incansable. ¿Y aún estará cansado en este momento? No. Aún lo sigue haciendo incansablemente por nosotros. Con Jesús no pudo, pero querrá hacerlo con nosotros. Y está en nuestras manos únicamente permitirle abrirle la puerta o cerrársela. Desde sus primeros años Jesús fue guardado por los ángeles celestiales. Sin embargo, su vida fue una larga lucha contra las potestades de las tinieblas. El que hubiese en la tierra una vida libre de la contaminación del mal, era algo que ofendía y dejaba perplejo al príncipe de las tinieblas. No dejó sin probar medio alguno de entrampar a Jesús. Ningún hijo, oigámoslo bien por favor, vuelvo a leer, ningún hijo de la humanidad tendrá que llevar una vida santa en medio de tan fiero conflicto con la tentación como nuestro Salvador. Él sufrió lo que ningún ser humano ha podido sufrir. Él llevó la carga más fuerte de tentación que ningún otro ser humano haya tenido que soportar. Y él lo hizo a través de un estudio ferviente en su niñez, en su adolescencia, juventud y adultez. Y eso fue lo que le capacitó a él para poder arrostrar contra las tentaciones que vendrían en su vida. Seguramente Natanael, Felipe, eran niños también semejantes al que tenemos aquí en pantalla, que durante su niñez, su adolescencia y finalmente su juventud y después adultez lograron interiorizar las palabras de Dios, pero no precisamente por otra
influencia externa humana. Sus padres, claro, habrán tenido influencia. Los rabinos de ese tiempo, claro que sí. Pero recordemos qué estaban enseñando los rabinos aún en el tiempo en que Jesús ya se estaba manifestando. Todas las tradiciones, 600 y pico de leyes, que no puede, que no haga, que esto, que no se mueva, que esto es malo, que aquí, que allá, siempre y siempre cargas. Pero estos niños, que en su tiempo fueron niños y después ya adultos, lograron interiorizar en sus vidas una vida de oración y de estudio tal que los capacitaron para que cuando les llegó la prueba de defender su verdad, es decir, de decidir si seguir a Jesús o no, pudieron hacerlo, por humildad, porque reconocieron que por ellos mismos no podían. ¿Y cómo verificamos que ellos reconocían que por ellos mismos no podían? Sencillamente cuando estaban orando, juntos como amigos debajo de esa higuera, implorando a nuestro Señor Jesús, a nuestro Dios, obviamente en ese tiempo, y fue el Espíritu Santo el que los iluminó para entender estas verdades. Y así también fue nuestro Señor Jesús. Yo quiero finalizar compartiéndoles este material que hace ya yo creo que más de un año compartimos acerca de cómo es que esa conexión, esa unión que en el amor tenemos con nuestro Señor Jesús que nos capacita para ser transformados, así como Natanael, así como Felipe, como Pedro, como Juan y los demás discípulos lograron tener, es que podemos llegar a obtenerla. Entonces, rápidamente vamos a ver el plan de la edición descrita en 2 de Pedro 1, del 5 al 8. Aquí entonces nosotros vemos que a la fe virtud le adicionamos, a la fe le adicionamos virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y al afecto fraternal, y finalmente termina en el amor. Yo les decía en esa ocasión que hablábamos acerca de ese plan de adición, en cuanto a que nosotros vamos adicionando uno a uno, uno a uno. Ese es nuestro deber, dar un paso a la vez e ir avanzando. Y así nos caigamos, sostenernos ahí, reconocer nuestro pecado, así como lo hizo Pedro, arrepentirnos totalmente y avanzar, y avanzar, y avanzar. En el momento, en el evento en que nosotros estemos avanzando día a día, escalón tras escalón, miren lo que nuestro Señor Jesús va a hacer con nosotros. Gálatas 5, 22 al 23. ¿Dónde terminó nuestro plan de adición? Todo esto está basado en lo que dice la hermana Juárez acerca de este tema. ¿Dónde terminó ese plan de adición? Aquí en el amor, ¿cierto? Nosotros dimos toda la vuelta desde la fe hasta el amor. Y ahora, ¿cómo lo completa nuestro Salvador? Que es la obra del Espíritu maravilloso para multiplicar, para engrandecer eso que nosotros hicimos. Ya ese 10 por 10 no va a ser 100, sino que va a ser 300. Ya no va a ser 25 ese 5 por 5, sino 125. Nos va a multiplicar de forma exponencial lo que nosotros paso a paso hemos decidido construir. Y donde terminamos nosotros en nuestro esfuerzo por hacer nuestra parte, nuestro Salvador entonces lo va a completar. Pero si no damos ese primer paso, este plan de multiplicación no se va a dar. Y donde terminamos, nosotros comienza nuestro Salvador. ¿Y qué dice Gálatas 5, 22 al 23? Él nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y cuando tengamos relaciones interpersonales, preguntémonos si estamos mostrando esto, ese amor, ese gozo, infundimos esa paz que el cielo quiere que transmitamos, esa paciencia que cuando haya situaciones turbulentas no logremos airarnos, sino mantenernos calmados, que mostremos benignidad, bondad hacia el que lo necesita, mostremos esa fe que a pesar que tal veces, hay veces es vacilante como la de Felipe, podamos ser tan grande en fe como lo fue Natanael después de escuchar las palabras de Jesús, reflejar esa mansedumbre de Moisés, ese celo por nuestro Salvador, que a pesar de que el pueblo de Israel se había idolatrado y había construido un becerro, tenía esa mansedumbre que dijo, ráeme del libro de la vida, y prefiero que el pueblo tuyo sea salvado y que yo muera. Y tener esa templanza, ¿cierto? Ese dominio propio. Y bueno, hermanos, este es el mensaje que quería compartir con ustedes. Vamos a finalizar leyendo este texto. Y por último, 1 Tesalonicenses 5:23, dice la hermana White, los que están así trabajando, esto está tomado el camino a Cristo, según el plan de la adición para obtener las gracias de Cristo, tienen la seguridad de que Dios obrará según el plan de multiplicación al concederle los dones de su Espíritu. Natanael y Felipe lo estaban buscando sinceramente.
Y porque lo estaban buscando sinceramente, Jesús pudo decir de Natanael: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y recordemos que esos 144,000, Apocalipsis 14, son personas en las cuales tampoco hay engaño. Vamos a repasarlo. Apocalipsis 14, quienes no hay engaño. Y alternamente vamos a ir también preparando 1 Tesalonicenses 5:23. Apocalipsis 14, versículo 4 y 5 vamos a leer. Apocalipsis 14, versículo 4 y 5. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Hablando de los 144,000, ¿no? Son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas, ¿qué? No fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del Hijo de Dios. Debemos llegar al nivel de Natanael, de confiar plenamente en lo que él estaba estudiando, pues no era su escrito, sino era obra del Espíritu Santo, que le estaba infundiendo la posibilidad de entender que quien tenía enfrente realmente era el Mesías. Tenía la oportunidad, Felipe, su amigo, que también estaba convencido, aunque también dudó en su momento, le estaba dando esa oportunidad de conocer al Mesías. Y nosotros en este momento, teniendo tanta luz, aprendiendo este plan de adición y de cómo Cristo nos puede aportar con su plan de multiplicación, es que vamos a ir ascendiendo por esa escalera que también soñó, por ejemplo, Jacob, en el cual subían ángeles y bajaban ángeles. Es decir, ese ministerio que ellos obran en favor de nosotros para que día tras día avancemos peldaño tras peldaño y seamos llamados como Natanael, israelitas en quien no hay engaños. En sus bocas, cito 14:5 de Apocalipsis, porque son sin mancha delante del trono de Dios. Y finalizamos 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga abundantemente. Gracias por asistir en este momento para escuchar este maravilloso tema, y vamos a finalizar con una corta oración. Amantísimo Padre Celestial, hemos escuchado la verdad acerca de cómo podemos obtener la santificación. Nos has mostrado ejemplos maravillosos de verdaderos israelitas en quienes no había engaño, así como lo fue Natanael. Ver cómo los apóstoles, después del recibimiento del Espíritu Santo, habían sido transformados porque estaban unidos en amor a ti. Y gracias por esos ejemplos, porque nos enseñas la forma correcta de cómo podemos avanzar y transformar nuestro carácter. Sea propicio, Señor Jesús, para que las personas que esta mañana se han conectado puedan también compartir este mensaje, asimismo vivirlo, y Señor Jesús, que todos unánimes podamos llegar a la plenitud de la luz de la gracia y saber que no es por la ley, no es por nuestra propia justificación, sino es por tus méritos, por la justificación que tú nos das a nosotros, por esa fe que también, aún sin merecerla, nos la otorgas, que podemos llegar a obtener la salvación. Danos fe, danos la certeza, Señor Jesús, que a pesar de que estos momentos estén tan fuertes, tan turbulentos, de incertidumbre, de saber qué hacer, nos des la seguridad de realmente haberte conocido y que diariamente lo podamos confirmar. Gracias por tantas verdades que nos has dado, por la luz que nos otorgas. Dirígenos en los temas subsiguientes y seas tú, Señor Jesús, abriendo nuestra mente para entender la verdad que nos quieres transmitir. Gracias, Señor Jesús, te lo rogamos, agradecidos por la obra del Espíritu Santo y por la mediación de nuestro Señor Jesús en el santuario celestial. Lo hemos rogado solamente por sus méritos. Gracias, Señor Jesús. Amén.